Pero hoy, como todos sabéis, es Domingo de Ramos, así que me gusta a veces seguir el calendario litúrgico y sobre todo cuando son fechas tan señaladas como estas de Semana Santa. Así que vamos a estar meditando ahí en el pasaje de Lucas capítulo 19. Yo creo que todos conocen un poco del Domingo de Ramos, ¿no? ¿Alguien ha escuchado alguna vez alguna predicación? No voy a decirles nada nuevo, o sí. Y cuando estaba estudiando este pasaje de Lucas 19, del 28 al 44, que es donde habla sobre la entrada de Jesús, estaba pensando, digo, voy a hablar del burro. Las características del burro, de qué se alimenta el burro, el cuidado que lleva un burro, lo que hace un burro. Y Dios me dijo, no seas burro, mira al que va arriba del burro. ¿No? Porque a veces nos centramos en el burro. A veces nos centramos en las cosas pequeñas, en vez de centrarnos en verdaderamente quién y a quién tenemos que mirar, ¿no? ¿Cuántas veces te pasa eso en la vida, no? Que ves al burro, ves las burras y no ves al que va encima. El Señor lo necesita, dice varias veces. El Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Y estaba pensando en el burro, digo, ¿cuántos burros hay aquí hoy? ¿O cuántas burradas decimos? ¿Cuántos el Señor todavía tiene que montar encima de uno y domarlo porque está salvaje y rebelde? ¿No? Porque dice que era un burro sin domar todavía. Era nuevo, nadie lo había montado. ¿Te das cuenta? Y a veces el Señor tiene que cogernos, ven aquí que te voy a domar, que eres un rebelde. Pero bueno, vamos a por el texto, que leemos la palabra de Dios. Dejemos al burro aparcado un momento. Ahora lo cogemos otra vez al burro. Un pasaje, ¿alguien quiere leerlo ahí? ¿Dónde está? 28 hasta el 44 de Lucas 19. A ver, una voz femenina o masculina, me da igual. Potente. Ya. Venga, lea. Del 28 al 44. Sí. Sí. Cuando destapaban al pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué destapáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, habiendo usado su manto sobre el pollino y habiendo a Jesús encima. Las pavos tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya estaban cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos mostrándonos comenzó a alabar a Dios, a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a estos discípulos. Él respondió, les digo, que si estos callaran las piedras, clamaría. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo, oh, y también tú, por lo cierto, a los medios en este día, lo que es para tu paz, más ahora que está en el vientre de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sellarán por todas las partes, te expulsarán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y por cuanto no
Sí, hasta ahí, hasta la visitación, no te me vayas más. Está ahí, hasta el 44. No me gusta este pasaje del 41 al 44. Quería saltármelo cuando estaba preparando esto, porque no me gusta lo que dice estos versículos finales. Son muy fuertes, muy desagradables. No me gustan. Pero vamos a verlos un poquito por encima, porque son muy importantes también para nuestra vida. Pero este pasaje que empieza como algo insignificante, ¿no? Un acontecimiento que parece no relevante. Discípulos yendo a la ciudad para pillar un burro, un pollino, una cría de burro, ¿no? Y parece que no es muy importante, pero Lucas es un tipo muy inteligente. Lucas está inspirado también por el Señor y Lucas está registrando este evento para mostrarnos una vez más que Dios, Jesús, está aún en las cosas pequeñas, en las cosas que parecen insignificantes, como la de este burrico. Y que a veces no las entendemos aún en las cosas pequeñas, pero Dios está ahí, en lo pequeño, en lo mediano y en lo grande, y es interesante. Y todo eso cuando nosotros estamos en la predisposición de oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios y actuar mediante esa voz que nos manda y nos ordena y nos dice lo que debemos hacer. Y eso marca la diferencia, porque Jesús es omnisciente, Él sabe lo que va a pasar, Él sabe lo que está pasando y no es ajeno a todo lo que está ocurriendo. Él conoce el pasado, conoce tu pasado, conoce el presente y conoce el futuro de lo que va a acontecer. Él sabe exactamente lo que está ocurriendo, Él sabe exactamente lo que va a ocurrir, Él sabe todo eso. Más todavía, Él sabe lo que sucederá en los próximos días que vamos a celebrar en esta Semana Santa. Él sabe que es ese buen pastor que dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Eso Él lo sabe y Él se dirige a eso. Y quiero que veamos en este pequeño detalle, conseguir un burro. Lo dice todo sobre Jesús. Jesús está en control de todos los eventos, incluyendo su crucifixión. Los discípulos a veces no se han enterado de esto, pero si tú vuelves un poquito hacia atrás en este mismo libro de Lucas y en el capítulo 18, Jesús les dice en el versículo 31 y 33, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, ya están subiendo, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, como era poco, escupirle, afrentarle, como era poco, dice después de que le hubiesen azotado encima, ¿sabes qué pasa? Dice Jesús, lo que le va a ocurrir, Él sabe lo que le va a ocurrir. Qué fuerte, ¿no? Y así todo, ¿qué hace Jesús? Por ti, por ti, por ti, por ti, por mí, le matarán. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Por ti, por ti, por ti, por ti, por mí. Mas al tercer día resucitará. Jesús sabe eso. Jesús sabe a dónde se dirige. Jesús va con pie firme y está cumpliendo las Escrituras. Jesús es consciente. No es un loco. No es uno que está divagando y no sabe lo que hace. No, Jesús es consciente. Todo lo que había sido predicado sobre Él se va cumpliendo. Todo lo que los profetas, y puedes estudiar, no vamos a ver eso en este día, pero puedes mirar en tu casa, estudia la palabra de Dios y busca todo eso, porque todo lo que Jesús está haciendo está profetizado mucho tiempo antes. Y Jesús está cumpliendo todo eso. ¿Te imaginas la conversación de estos discípulos cuando vienen con el burro hacia Jesús? ¿Han ido al pueblo? Ahora imagínate. ¿Te gusta imaginarte las cosas? Imagínate la escena. Los dos tipos, dos discípulos. ¿Quiénes? No sabemos. Jesús no viajaba solo con los 12 discípulos. Esa es la imagen que siempre tenemos, ¿no? Jesús y los 12. Qué bonito. No. Le acompañaba un montón de gente más. Incluso mujeres, dice Lucas. Increíble, Lucas es el que nos nombra. Las discípulas de Jesús. Las mujeres que estaban con él. Imagínate esa conversación. Llevando el burro al Señor, ¿no? Los discípulos estarían asombrados, ¿no? Llegan allí, primero obedecen, ¿no? La obediencia. Vayan al pueblo. ¿Quién? Tú y tú.
Porque no puede ir, ¿no? Tú eres padre, ¿no? Los que son padres, ¿te acuerdas? Cuando le dices a tu hijo, vete a por el pan, ¿y por qué no va? Oh, bueno, eso pasa solo en mi casa, que somos los más malos, ¿no? ¿Y por qué no va fulanito? Es que siempre voy yo. Siempre me toca a mí que vaya él. Además, yo no estoy vestido. ¿Pasa todo en las casas eso también? O sea, que la mía no es la única. Ahora imagínate, Jesús cogió 2 discípulos, les dijo que fueron. No se dice en la palabra nada de que rechistaron, nada que dijeron, a lo mejor fue o no. No lo sabemos, pero no registra eso. Porque aquí está hablando de la obediencia. A la orden de Dios los discípulos van. Imagínate, esta gente están flipando cuando van con el burro hacia Jesús. Estarán flipando en el camino, hablando entre ellos. Mira, ¡guau! ¿Te das cuenta? Jesús nos dijo que encontraríamos un pollino atado. Y lo encontramos. ¿Cómo sabía Jesús si no había entrado a Jerusalén todavía? Jesús conoce. ¿Se acuerdan que algunos pasajes de la Escritura dice, cuando están hablando de Jesús ahí a escondidas y maquinando, Jesús dice, ¿qué estáis maquinando en vuestras mentes? ¿Qué estáis cavilando? Jesús conoce. Jesús conoce hasta nuestros pensamientos. Imagínate, los tipos estos, llevando ahí, dice, mira, hemos encontrado el burro como Jesús dijo. Y encima, como Jesús dijo, el propietario vino y nos dijo que qué hacíamos desatando el burro. ¿Cómo sabía Jesús eso? Asombrado, ¿no? ¿Cómo? Cuando nos preguntó sobre por qué estábamos desatándolo, y cuando le dijimos, el Señor lo necesita, dice, pues llévenselo. Pues llévenselo. Si el Señor lo necesita, llévenselo. Qué bueno, estos tipos asombrados, yo iría asombrado, flipando en el camino. Mira que ha acontecido todo. Era como si ese dueño del animal les diera un regalo, toma. Es gratis, llévetelo. Toma mi regalo. ¿El Señor lo necesita? ¿Qué Señor? El Señor, Él sabía. El Señor lo necesita. No debemos olvidar eso, ¿no? Jesús tuvo que pedir prestado este pollino. Prestado. No era de él. Tuvo que pedir. Él no tenía ni un lugar, dice la Escritura, donde recostar la cabeza. Él no tenía ni un burro para montarse. Iba caminando a todos lados. Ni un burro para montarse sobre él. Nuestro rey es humilde. Eso es lo que nos quiere enseñar. La primera enseñanza. Nuestro rey es un rey humilde. Piensa en un rey que ni siquiera es dueño de un burro. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de algún rey? ¿Te acuerdas cuando el rey Juan Carlos, el antiguo rey, fue a Arabia? ¿Se acuerdan que le regalaron un caballo árabe? Precioso. Precioso. Hace años ya. Yo es que tengo algunas veces memoria, me viene la neurona de la memoria. Pero este no tenía ni un burro para montarse. Y eso nos enseña hasta qué punto Dios se tuvo que humillar ante el pueblo. Hasta qué punto. Creador de todo, dueño de todo, tiene que pedir prestado un burro para entrar triunfalmente en su propia ciudad, la ciudad de los reyes, que es Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de los reyes, en su propia ciudad. Me encanta porque si tú, fíjate, Dios en los eventos significativos, importantes, usa algo que nunca se ha usado. Algo que nunca nadie ha usado. ¿Cómo fue concebido Jesús? Una virgen. Nunca, ningún varón, dice la palabra, lo había usado. Y ahí Dios usó algo nuevo, sin usar. El pollino, nunca nadie lo había montado. Nuevo para el rey. Es más, la crucifixión ocurre y meten a Jesús, ¿dónde? En una tumba. Una tumba que nunca había sido
usada. Qué guapo, ¿no? Pero Dios les da un significado tremendo a todo eso. Cosas que nadie ha usado nunca. Con el poder de Dios, cuando Dios las usa, transforma lo que está a su alrededor. El burro este sería el más famoso entre los burros. ¿Te imaginas este burro presumiendo si pudiera hablar? Qué fuerte, ¿no? Exactamente, encontraron el burro como Jesús decía. Exactamente, dice los versículos 35 al 40. Exactamente. Pero es más, cuando trajeron el burro y entraron en la ciudad, hay un acontecimiento que todo el mundo empieza a gritar. La multitud de los discípulos. La escena para las personas, para los judíos, para el que conoce la historia judaica, para el que conoce el Antiguo Testamento, es inconfundible esta presencia. Esta imagen que están viendo es inconfundible para ellos. Ya ellos la conocen, ya ellos la han leído, ya ellos la han visto, ya a ellos se les ha hablado de todo esto. Así que ellos ven esta imagen, al Señor montando en un pollino, entrando en la ciudad, y ellos empiezan a pensar y a recordar, esto es la profecía del Antiguo Testamento. El profeta Zacarías ya había predicho esto, hacía más de 500 años antes de Jesucristo. El profeta Zacarías dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios, no? Pero todavía hay gente que no cree en eso, aún con las evidencias. Pero Dios en Jesús está cumpliendo toda la profecía que se ha hecho sobre él. Y nuestro Señor cabalga, y la imagen misma grita. Por eso la gente está gritando, mayormente los discípulos, dice la multitud. Me encanta este pasaje, porque dice la multitud de los discípulos. Son los que están clamando, son los que están gritando. La multitud de los discípulos, quédate con eso en la cabeza. Multitud de discípulos, gritando Mesías, Rey, porque todos sabían lo que eso significaba. La mayoría, sin embargo, no se alegran. Hay otros que no se alegran. ¿Quiénes son? Los principales, los fariseos, los sacerdotes. Esos no están gritando. Esos están buscando cómo matar a Jesús. Pero la multitud de los discípulos están gritando. Y los discípulos colocan sobre él, dice, sus mantos, sobre el pollino, para que el rey, para que el Señor esté cómodo. ¿Han montado en alguna cabalgadura sin silla de montar? ¿Han montado alguna vez en algo de eso? ¿A qué es cómodo? Es cómodo. Yo he montado, es súper incómodo. Si ya es incómodo con silla, imagínate sin silla. Pues mira, los discípulos, qué buena gente, pusieron todas las mantitas ahí para que Jesús estuviera bien mullidito y cómodo. Otros echaron, dice, sus capas en la calle, delante de Jesús, haciendo una especie de alfombra, ¿no? Cuando viene un rey, ¿qué hace? Se echa la alfombra roja, Eso es lo que están haciendo. Fíjate, qué imagen. Es que hay que verlo esto, Gráficamente, Juan Ramón, hay que verlo, ¿no? Los discípulos gritando, poniendo esto en el burrico, y además otros, no hay alfombra roja en la calle. ¿Qué hacen? Empiezan a poner la alfombra al rey. Y los judíos están viendo eso. Y están pensando, uy, que Zacarías dijo esto hace más de 500 años. ¿Y será este? ¿Este Jesús es? ¿Este Jesús? Una imagen increíble. Alfombra roja. Todos los eruditos ven esta imagen y están declarando, y no tienen que hacer otra cosa, porque es la imagen que los reyes se les daba cuando entraban en la ciudad. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, dice el versículo 37, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces. En ese momento, todos los milagros de Jesús, todo lo que Jesús había hecho fueron recordados en sus mentes y fueron alabando a Dios. Se daban cuenta, es este el Mesías. Ya no es por lo que Pedro dijo, no, mira que es la Escritura cumpliéndose. Todo lo que ha hecho, Él sana a los ciegos, a los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pecadores son perdonados.
Eran gritos fuertes entrando a la ciudad. Gritos fuertes. Pero la imagen no fue suficiente. Y los gritos lo dejaron muy claro. Todos sus seguidores estaban declarando que Jesús era el Mesías, el Rey. Él es el Rey. Y tenían razón. Tenían razón. Esa era exactamente como ellos estaban diciendo. Él era y sigue siendo el verdadero y único Rey. El Rey eterno que está sentado sobre el trono de David. El que gobernará a las naciones hoy y por siempre. Era tan obvio esto. Era tan obvio y tan relevante que los líderes religiosos estaban tratando de conseguir que sus seguidores, los seguidores de Jesús, se tranquilizaran. Y he escuchado muchos sermones sobre este texto y algunos predicadores, y algunos en esta iglesia también he oído en esta mañana, dicen que la gente es voluble, ¿no? Y no es nada contra vosotros, ¿vale? No os pongáis a la defensiva, que ya está ya. Muchas veces la gente es voluble, ¿no? Se puede manipular la gente, ¿verdad? Y aquí estaban declarando a Jesús como el Rey. Has oído esa en muchas predicaciones, ¿no? Que aquí estaban todos estos declarando que Jesús era el Rey, y una semana más tarde estaban todos diciendo, crucifícale, crucifícale, ¿no? ¿Has oído eso, no? ¿Lo has oído sí o sí? Vale, no levantas la mano porque te da vergüenza, pero no pasa nada. Yo lo he oído, no me avergüenzo. Y es eso, ¿no? Pero yo veo que eso no es cierto. Yo no veo las mismas personas ahí. Yo no lo veo. Fueron dos grupos diferentes de personas. Ahora todos están pensando, pastor, se le fue la olla. ¿Qué dice el versículo 37? La multitud de los discípulos. Estos son los que iban con Jesús. Son los que iban gritando. Son los que iban gritando. La multitud de los discípulos. El otro grupo está compuesto por los principales, los gobernantes y el pueblo. El pueblo influido por los sacerdotes y los gobernantes. ¿Sabes cuál es este grupo? Míralo. Tienes que seguir leyendo Lucas. ¿Vale? No creas todo lo que dicen los predicadores, que a veces dicen muchas cosas buenas, pero a veces te equivocan en algunas cosas, pero no pasa nada. Yo también lo hago. Por eso los invito siempre a estudiar la palabra de Dios en tu casa. ¿Vale? Porque yo también me equivoco. Fíjate lo que dice Lucas en el capítulo 23 y versículo 13. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Aquí no están los discípulos, la multitud de los discípulos. Solo los principales, los sacerdotes y los gobernantes están ahí. Y ellos son los que Pilato se dirige, porque son la autoridad. La autoridad son los gobernantes, los sacerdotes. Son ellos los que verdaderamente incitan al pueblo a gritar. Pero son dos grupos diferentes de personas. No son los discípulos que están gritando aquí, alabando a Dios por lo que Dios es. Son otro grupo de personas. Otro grupo de personas. Es otro grupo de creyentes, es otro grupo de gente. Jesús no niega, dice en este pasaje, cuando le dicen que manda a callar a tus discípulos, mándales. ¿Por qué? ¿Quién tenía autoridad para mandar a callar a sus discípulos? La autoridad sobre los discípulos estaba en Jesús. La autoridad sobre el pueblo estaba entre los gobernantes y los sacerdotes. Por eso ellos les dicen a Jesús, manda a tus discípulos que se callen, que no estén gritando eso, están blasfemando. ¿Y Jesús qué hace? Que me encanta, ¿no? En otras veces Jesús dice, no digas esto a nadie. Sana a alguien, dice, no se lo digas. Estate tranquilo. Le están escupiendo, pegando, Jesús no dice nada. Jesús está callado, cumpliendo la profecía de Isaías 55. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pero aquí le dicen, manda a callar. Y Jesús dice, de eso nada. A esto no los callo yo. Porque si yo callara a estos, las piedras hablarían. Las piedras hablarían. Si yo mando a callar a estos, las piedras callarían.
Tremendo, ¿no? Sus discípulos, aquellos que tenían los corazones de piedra antes de conocer a Jesús, ahora tienen sus corazones de carne y son sensibles a lo que están viendo de parte de Dios. Y estos seguidores de Cristo, estos nacidos de nuevo, como hemos cantado en esta mañana, se quedaban, si ellos se quedaban o se quedarían en silencio, Jesús dice, las piedras hablarían. Mira, si estos se callan, la naturaleza va a evidenciar lo que soy. Las piedras muertas. ¿Tú te imaginas una piedra hablando? No, ¿verdad? Yo tampoco. Y él respondió, digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Porque ¿sabes lo que hace la creación? La creación trae gloria a Dios cuando las personas no la traen. Y eso me entristece también, porque a veces Dios tiene que usar a la creación cuando tiene a su máxima creación, que es la humanidad, el ser humano. Cuando nosotros no damos gloria a Dios, Dios se va a usar de la creación. Jesús será glorificado. Nosotros le podemos dar gloria alabándole, o si estamos en silencio, pero la creación misma ya es una alabanza a Dios, constante. Isaías 55:12 dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes, los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Esa es la creación. Cuando tú no alabas a Dios, no te preocupes, la creación lo hace, pero es triste que eso ocurra. Qué triste, ¿no? Que tengan que hacer los montes y los collados. Jesús podía dar vida a las piedras cuando Él quisiera, pero no le va a decir a sus seguidores que se callen. Jesús nunca le dirá a sus seguidores que se callen. Jesús nunca te va a decir que te calles para darle la gloria que Él merece. Qué triste, ¿verdad? Que a veces nos callamos y no magnificamos al Señor que nos salvó. Porque hay alguien detrás con una autoridad inferior que la de Jesús y frena en ti la alabanza que tienes que dar a Dios. Qué triste que ocurra eso, ¿no? Que nos digan que nos callemos cuando estamos gritando la verdad que todos deben oír. O sin gritar. Pues yo no me callo. Hace poco celebramos el cumpleaños de Rebeca. Salió el tema de la homosexualidad. Y yo dije, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Las madres se quedaron. Y una de las madres me dijo, ay, pues yo tampoco. Yo no lo veo eso. Y yo le expliqué por qué yo no estaba de acuerdo con eso. Pero yo estoy muy mayor para callarme las cosas. Y hay evidencias de que eso no está bien. Que no es el don de Dios, no es el regalo de Dios para la humanidad. Pero nuestros corazones endurecidos hacen tantas cosas que desagradan a Dios. ¿Por qué? Porque oímos autoridades pequeñas en vez de autoridad de Dios. No debemos permanecer en silencio. Los que deberían estar en silencio, ¿sabes quién eran? Los fariseos. Y eso es lo que les está diciendo Jesús, como el rey le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Eso fue lo que le dijo el rey a Chávez, ¿se acuerdan? Los venezolanos y los españoles también, hicimos camisetas y todo, pero eso fue lo que Jesús le dijo también a los fariseos y los sacerdotes. ¿Por qué no se callan ustedes? Ellos no los voy a mandar a callar, cállense ustedes, cállense, sin vergüenzas. Y llegamos al versículo que decía que no me gusta mucho. Jerusalén no escucha. Jerusalén no escucha. Está viendo la imagen, está recordando las profecías, pero no escucha. Ahora, una pregunta. Armando, ¿escuchas? Pon tu nombre ahí. Fulanito, ¿escuchas a Dios? Con las evidencias que Dios ya te ha dado.
con las profecías que Dios ha cumplido, con el cuidado que Dios ha tenido de ti, con la misericordia que ha tenido una y otra vez, con tu nombre. ¿Escuchas? ¿Estás escuchando a Dios? ¿O tienes tanta capacidad intelectual de lo que es Dios, pero a la hora de la práctica eso se queda en nada? Jerusalén, ¿escuchas? Según este pasaje, Jerusalén no escuchó. Es terrible lo que ocurre. Es tan terrible lo que Jesús está viendo que va a ocurrir en el futuro, tan terrible, que Jesús dice, ¿cuántas veces habéis visto llorar a Jesús en la Biblia? 2. Aquí y cuando Lázaro, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, perdón. Es tanto el dolor que Jesús sufre y tiene por lo que va a acontecer, que llora. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ellas, diciendo, fíjate lo que dice Jesús, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, en este tu día, aplícate esto para ti, léelo para ti, porque yo cuando lo hice lo leí para mí, y lloré con Jesús, lo que es para tu paz, oh, si supieras en este día lo que es para tu paz, dice Jesús al pueblo, llorando, lloró sobre ella. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados, te sitiarán por todas partes, te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Discernimiento de Dios. Un ejemplo de la soberanía, pero también de la humildad de Dios en Jesucristo. Jerusalén y todo Israel está perdiendo su oportunidad de abrazar al Rey y no ser sacrificados ante Él. Jerusalén e Israel están perdiendo la oportunidad de abrazar al Rey y no ser sacrificados ante Él. Qué fuerte, ¿no? Tienen la oportunidad de abrazar al Rey, pero por el contrario están decidiendo morir delante del Rey. Es un pasaje fuerte este. Un pasaje que hace llorar. Y recuerda, ¿no?, que todos los seguidores de Jesús serán recompensados, pero los que no sirven al Rey serán el lago de fuego, dice Apocalipsis. Terrible. No predicamos de esto, a mí me pone mal. Y Jesús se conmovió de tal manera que lloró, porque Él sabe exactamente lo que va a pasarle al pueblo. Él sabe exactamente lo que te va a pasar a ti cuando tú apartas tu visión, tu mirada de Él, cuando tú buscas otros sucedáneos para ser mejor. Él sabe cuál es tu destino, Él sabe dónde vas a terminar. Pero ¿cuántas veces estamos escuchando? Y aquí es donde la soberanía, la misericordia de Dios se encuentra. Porque nuestro Señor conoce cada detalle de la destrucción y no hay lágrimas de piedad en el pueblo. Solo en Jesús. Israel no aceptaría los términos de Dios para la paz. Ellos preferían morir que rendirse a Dios. Ellos solo tienen que inclinarse ante el Rey para ser salvos y reconocer al Mesías y humillarse. Pero no creen que Jesús es quien dice ser. No creen que Jesús... No creen que Él tiene el poder de hacer lo que dice. Se niegan a creer eso. Como decía Sebas, oramos, sí, pero ¿cuántas veces creemos que la oración tiene poder? ¿Cuántas veces creemos en la oración? Aquí igual, mira. No creen.
Se niegan a creer que Jesús es quien dice que es. Y Jesús predice la caída de Jerusalén, predice la destrucción del templo, que tiene lugar 40 años después. 40 años después, el emperador Tito destruyó totalmente la ciudad. Hay informes en la historia. Un informe dice: las legiones romanas, comandadas por Tito, asediaron y destruyeron Jerusalén. Saquearon e incendiaron el templo de Jerusalén en el año 70. Demolieron las principales fortalezas judías, especialmente Masada en el año 73. Y esclavizaron y masacraron a gran parte de la población judía. Eso ocurrió 40 años después. 40 años antes, Jesús les está diciendo lo que va a ocurrir si no se rinden a Él. Qué terrible, ¿no? Qué fuerte que Jesús está viendo eso. No me extraña que haya llorado. No me extraña. Es como cuando tú ves tu hijo y sabes por experiencia propia que va por el mal camino y cómo va a ser su final, y tú le dices: no vayas por ahí, hijo, no hagas esto, hijo, ven, hazme caso, que ya yo estuve ahí, vine. Y tu hijo dice que no. Oh. Y tu hijo dice que no. Pero tú sabes lo que le va a pasar, ¿o no? ¿Te ha pasado eso? ¿Me pasa a mí solo con mis hijos? Bueno, esperemos que sea a mí solo por mis hijos. Gloria a Dios si es así. Las crónicas son terribles, lo que dicen los historiadores de lo que ocurrió en Jerusalén. Pero Jesús lo está viendo, está roto llorando. Porque el pueblo que podía ser salvado está siendo sacrificado. No puse historias muy dramáticas de lo que hicieron los romanos, porque ya imagínate, como predijo Jesús, pasó. Y Jesús vio todo eso y se conmovió hasta llorar. ¿Por qué? Porque no pudieron discernir su tiempo. No supieron discernir su tiempo. Dice eso, ¿no? Debido a que no sabían el tiempo de su visitación. No supieron discernir el tiempo. Y en vez de ser salvados, 40 años después fueron sacrificados. Y de esas historias tenemos en la Biblia muchas. Y de esas historias tenemos en la iglesia muchas. Literalmente dice que no reconocieron el tiempo en que Dios estaba visitándoles. Dios que busca a las personas para traerles paz. Para traerles paz. Es un lenguaje muy similar al que se utiliza en el Antiguo Testamento, en el relato de José, cuando está en su lecho de muerte. Y José dijo a sus hermanos, dice Génesis: yo estoy a punto de morir. Fíjate lo que dice José, Génesis: yo estoy a punto de morir, pero Dios os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José, en el lecho de muerte, conocía a su Dios. Dice: no os preocupéis, yo me voy a morir, pero Dios os va a sacar de aquí. Prestar atención, abrir los ojos. Estaban pasándolo mal, querían la libertad ya. Y José le dice: el tiempo de Dios, espéralo, estate con los ojos bien abiertos. Dios visita a su pueblo y Dios visitó, a su pueblo con humo, con fuego, sacó a su pueblo de la esclavitud de una manera muy similar. Jesús estaba allí para guiar al pueblo de la esclavitud. Dios estaba visitando al pueblo para extender su misericordia, pero rechazaron la oferta. Rechazaron la oferta. Y sabes, todos los que rechazan la oferta, Apocalipsis los dice, serán echados en el lago de fuego. Horrible, horrible. La pregunta que me hago en este pasaje, en este último pasaje: ¿has aceptado los términos de la paz de Dios? ¿Has aceptado esos términos? ¿Te has humillado en adoración verdadera ante el Rey de Reyes?
has entendido que Dios nos ha visitado en la persona de Jesucristo no para castigarnos, no para vengarse, sino para tener misericordia y salvación tuya? Y mi deseo es eso, ¿no? Que estas verdades calen en tu vida. Que adores con todas tus fuerzas a Jesús. Que vivas en paz, glorificando a Jesús. Sea cual sea la situación. El verdadero rey entrando en la ciudad. Y podemos participar, ¿no? Y cantar este estribillo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Así que este Domingo de Ramos, y estamos concluyendo ya, es una buena oportunidad para que considere cada uno dónde está con el Señor. ¿Dónde estás con el Señor? ¿Dónde? Tal vez algunos de los presentes, los ausentes no están, no tienen ninguna responsabilidad. Tal vez algunos de los presentes nunca han dado la bienvenida a Jesús en su corazón. Nunca han reconocido al Mesías, al Rey. Tal vez hay algunos aquí, o algunas, que no han hecho esa declaración. Tal vez algunos han experimentado el poder del Espíritu Santo en su vida en el pasado, pero últimamente te has centrado más en otras cosas, en otros proyectos, en otros objetivos, en otros problemas. Tal vez algunos de nosotros somos conscientes que nuestra alabanza a Jesús nos está identificada con ese deseo ardiente de vivir para Él. Tal vez. Mi mujer me decía que estuvo en una reunión y me estaba diciendo, wow, ¿cómo cantaban? ¿Cómo cantaba esa gente? De mal. Es que eran horribles, me decía. No cogían la nota, los músicos iban por un lado, los cantantes por otro. Horrible. Y yo le decía, yo soy muy optimista en estas cosas, así que siempre veo la botella media llena. Y yo le decía, digo, sí, posiblemente cantarían fatal, posiblemente tocaban fatal, pero posiblemente lo hacían con un gozo y una alegría que más quisiera yo hacer eso también a veces. Me gustaría ver, y seguro que ese grupo estaba ahí cantando. Seguro que cuando le dijeron pueden cantar y tocar, seguro que dijeron sí, venga, vamos a montar lo que hay que montar. Y vivieron esa alabanza, aunque para los oídos de algunos fueran desafinados. Seguramente eres consciente que tu alabanza a Jesús no se identifica con ese deseo ardiente de vivir para Él. ¿Y sabes lo que es la alabanza? Es diaria, es la adoración. Estuvimos en la charla que, bueno, nos invitó Yitu, tuvimos, no sé, nosotros ahí en Jocún, y me encantó una cosa que dijo el conferenciante. Él dijo que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra trabajo tiene la misma connotación y se puede traducir también en adoración. Y él decía, porque Dios quiere que tú le adores siempre en todas las situaciones, incluso en tu trabajo. Y me quedé con eso, digo, es verdad, Dios, hasta en tu trabajo. A veces dejamos a Dios aparcado fuera del trabajo y aquí no tengo que adorar a Dios. ¿Dónde quieres que estés? ¿Dónde quieres estar en tu caminar con el Señor en esta mañana? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? Jesús está ahí pasando. Jesús está viniendo. ¿Dónde quieres estar en tu caminar con Él? ¿Dónde? La buena noticia es que con Jesús
un nuevo comienzo es posible en cualquier momento. En cualquier momento hay un nuevo comienzo. Dios está llegando. Dios quiere entrar en tu vida. Dios quiere resolver tus dificultades, tus paranoias, todo. Dios está para eso, para darte paz en medio de la tormenta. Hay una canción, ¿no? Quiero tener paz en la tormenta. No sigo cantando porque sé que está buen tiempo. Yo quiero Semana Santa tener una buena. ¿Dónde quieres estar? Con Dios siempre hay un nuevo comienzo. Nuevas cosas vendrán, nuevas cosas. Dios tiene nuevas misericordias para nosotros. Cuando Jesús empezó su ministerio, Jesús visitó el templo y se levantó y dijo estas palabras, haciendo referencia al Espíritu Santo. Voy a leer de Juan 7, 37, 38, pero voy a leer la versión de Dios habla hoy. Esto fue lo que dijo Jesús en el templo, comenzando su ministerio, comenzando. El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto en pie, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, yo ya tengo sed física ahora mismo. Si alguien tiene sed, venga a mí. Y el que cree en mí, que beba. Todos tienen sed. Todos pueden ir al Señor. Pero solo los que creen en Él pueden beber. ¡Oh! Tremendo, ¿verdad? Todos estaban allí. Muchos creían en Jesús. Pero solo bebieron sus discípulos de Él. Que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura. Del interior de aquel del que ha bebido correrán ríos de agua viva. Del que bebe de Dios hay un río que fluye de agua renovada, fresca, que te alimenta, que te refrigera por dentro. Esa es la promesa que Jesús nos da a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. No importa quién eres, no importa dónde estás en tu caminar, en tu relación con Dios. Por lo tanto, si nada de eso importa, ¿qué impide que Jesús reine en tu corazón? Para que puedas experimentar el frescor de su agua viva, por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que impide? Y seguro que todos diríamos nada. Pero hay algo que está impidiendo que el Espíritu Santo sea algo precioso en tu vida y que trae refrigerio a tu alma en todas circunstancias. Y que en momentos de dificultad te lleva a adorar y a orar y a clamar a Dios. Y en momentos de alegría te lleva a alabanza y a glorificarle a Él. Pero para eso tienes que experimentar. Es una experiencia propia, individual y particular de tu relación con Dios. Pero la promesa está. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Pregúntate esta semana. ¿Qué está impidiendo en tu vida? ¿Qué está impidiendo en tu vida que puedas experimentar el frescor? No la amargura del agua. No, amargura no. Eso no ofrece Jesús nunca. Él ofrece el frescor del agua viva por medio del Espíritu Santo. Así que recapacita esta Semana Santa. Viendo a Jesús entrando, viendo a Jesús viniendo. Ponte en el camino. Y pregúntate, ¿qué te impide experimentar más de Dios? Y sabes, Jesús se dirige a la cruz. Sabe todo lo que va a acontecer y lo que va a suceder, pero Él sigue. Eso también te habla a ti. ¿O no? Cuando vas de camino a problemas, a dificultades, si es la voluntad de Dios que estés ahí, sigue. Sigue adelante. Renueva tus fuerzas, dice la canción que hemos cantado. Él renueva nuestras fuerzas como el búfalo y nos hace volar altos como el águila. Son promesas. ¿Las crees o no? ¿Hay algo que está impidiendo en tu vida que verdaderamente experimentes el poder de Dios y la gracia de Dios?
Piénsalo. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias. Gracias por las imágenes que nos dejas. Gracias porque esas imágenes a veces son crueles y duras. Gracias porque esas imágenes a veces son graciosas. Un burro, Señor. ¿Cuántas veces he sido tan burro, Señor, de no dejarte que me gobernaras y manejaras mi vida? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos hay aquí que a veces pues no han dejado tampoco eso, Señor? Imágenes graciosas, sí, pero también imágenes terribles de muerte, destrucción, sacrificio, violencia, Señor. Señor, ayúdanos a disfrutar de tu paz. De tu paz. Esa paz que no podemos encontrar en ningún otro sitio, sino en ti, Jesús. Y ayúdanos a experimentarte cada día más, Señor. Ayúdanos a experimentarte cada día más. Ayúdanos a disfrutar del agua fresca y viva que tú derramas en cada uno de nosotros. Ayúdanos a creer en eso, para que tú nos llenes y nos rellenes una y otra vez. Y que tú seas glorificado y exaltado en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.